Según los datos del Observatorio de 65ymas.com, la ciberseguridad está entre las principales preocupaciones del colectivo senior, por el temor a caer en estafas. Hoy tenemos en el plató de 65ymas a Laura del Pino, responsable de seguridad de la información de BBVA en España, que nos va a dar las claves para utilizar la banca digital de forma segura. Bienvenida, Laura. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Primero, cuéntanos un poco cuáles son las amenazas más comunes a las que se enfrenta el colectivo senior, que suele tener menos experiencia en el uso de la tecnología. Bueno, en los últimos años sí que hemos tenido un aumento exponencial en el uso de la tecnología. La tecnología está presente pues, en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Podemos tener nuestro banco en el móvil, podemos hacer compras desde cualquier sitio, acceder a información, hasta videoconsultas, y desde luego la tecnología trae muchísimas ventajas, pero también conlleva riesgos, ¿no? Y creo que esto también es importante decirlo. Esto no quiere decir que tengamos que tener miedo a la tecnología en ningún caso. Lo importante es conocer estos riesgos y saber cómo protegernos de ellos. Y esto pasa por entender cómo funcionan los ciberdelincuentes, qué técnicas utilizan. Y sin duda la técnica que más utilizan es la ingeniería social, que más allá de la palabra, lo que utilizan es la persuasión y el engaño para lograr que sus víctimas proporcionen información confidencial o realicen algún tipo de acción como descargar un archivo malicioso o incluso llegar a hacer una transferencia fraudulenta a la cuenta de los malos. ¿Esto cómo lo consiguen? Pues lo hacen suplantando la identidad, se hacen pasar por instituciones, por empresas conocidas, administración pública y en muchos casos también por personas del entorno cercano de la víctima. Lo hacen a través de comunicaciones electrónicas, un SMS, un correo electrónico, incluso por llamadas de teléfono. Lo que quieren es ganarse la confianza de la víctima y la víctima, pensando que es esa persona de su entorno o esa compañía, pues termina dando esa información o realizando la información que pide. Desde luego los delitos en el mundo digital existen, igual que existen en el mundo físico. Y igual que nos protegemos de estas amenazas en el mundo físico, tenemos que hacer lo mismo en el mundo digital. Por ejemplo, habitualmente no dejamos entrar en casa a nadie que no conocemos, ¿no? Esto ninguno lo haríamos. Pues en el mundo digital es lo mismo. Si no estamos muy seguros de quién nos está pidiendo información o realizar pues, una transferencia, no tenemos que hacerlo ni dar ningún tipo de información confidencial. ¿Cuáles son los consejos que darías para utilizar la banca digital de forma segura? Bueno, me gustaría empezar diciendo que nuestros clientes pueden usar nuestra banca online, tanto en su versión app como en la versión web, con toda confianza. Desde el banco, los equipos de seguridad nos encargamos de poner ese entorno seguro utilizando las últimas tecnologías y con los mejores equipos. Por ejemplo, nuestra app tiene hasta 22 medidas de seguridad, algunas vienen configuradas por defecto y otras son herramientas que ponemos a disposición de nuestros clientes para que puedan proteger aún más sus finanzas. Por ejemplo, el poder utilizar la biometría del dispositivo, pues la biometría facial o la biometría de huella para acceder a la aplicación o incluso llegar a firmar las operaciones, ¿no? Y además esto aumenta la seguridad. O por ejemplo el poder controlar las tarjetas, apagarlas, encenderlas, los límites. Estos son algunos ejemplos. Pero como te comentaba al principio, los ciberdelincuentes se centran en engañar a las personas, ese es su objetivo. Por lo tanto, hay que poner mucho foco en conocer cuáles son las amenazas del mundo digital y saber protegerse de ellas, como decía antes. Y para ello voy a dar 3 reglas muy sencillas que llamamos el método de las 3 P's y que pueden ayudar a prevenir pues, que una persona caiga en un fraude o un engaño. El primero es la prudencia. Si recibimos un mensaje, por ejemplo, un SMS
un correo electrónico o incluso una llamada telefónica, un mensaje que no estamos esperando y que además nos suena algo raro, ¿no? Y nos alerta, por ejemplo, sobre que tenemos, pues alguien ha intentado entrar en nuestro banco, pues tenemos que estar alerta, revisar bien ese mensaje y qué nos pide. La segunda es pensar antes de actuar. Lo que utilizan los ciberdelincuentes en el caso de la ingeniería social es generarnos esa inquietud, ¿no? Los mensajes están escritos en tono de alarma para que actuemos muy rápido, ¿no? Y sin pensar. Pues tenemos que hacer todo lo contrario, analizar bien este tipo de comunicaciones. Por ejemplo, en el caso de BBVA, nuestros SMS nunca llevan enlaces, es decir, si hay un enlace sabemos directamente que es falso, lo podemos desechar y en algún caso, si tenemos dudas, pues nos ponemos en contacto con el banco, pero no damos ningún tipo de información. Y el último es proteger la información. Yo creo que este es el más importante. Tenemos que saber que hay información que no podemos compartir nunca con nadie, ¿no? que es confidencial. Nuestras claves de acceso a la banca online, las claves para autorizar operaciones o incluso si recibimos alguna llamada, aunque parezca que es del banco, el banco nunca va a pedir al cliente que haga movimientos de dinero. Entonces, debemos saber ante este tipo de mensajes que no podemos dar información y no debemos actuar si nos piden hacer movimientos de dinero. Porque ¿existe un perfil de edad específico que sea más vulnerable a los ciberdelincuentes o todos podemos caer en este tipo de estafas? En general, los ciberdelincuentes no hacen distinción a colectivos específicos. Lo que hacen es lanzar esos ataques de intentos de fraude o de estafa de forma masiva y lo que quieren es que piquen el mayor número de víctimas posible. De hecho, los colectivos más senior tienen una ventaja frente a los más jóvenes, ¿no? Y que a veces esa inseguridad que tienen por menos conocimiento en algunos casos en el uso de la tecnología les hace ser más precavidos, revisar las cosas mejor y eso a veces pues, ayuda a prevenir que sean víctimas del fraude frente a otros colectivos pues, que van más deprisa, tienen mayor confianza y eso pues, a veces juega en contra de este tipo de esquemas de fraude. Sí que es verdad que en algún caso hay algún esquema como un caso que está desde el año pasado y que sigue vigente, que es el engaño del hijo o la hija que tiene el hijo o la hija en apuros, se llama así, se le ha denominado así. Empieza con un SMS en el que el supuesto hija o hija ha tenido un problema con su dispositivo, lo ha perdido y a través de otro número inicia una conversación con la víctima. En un momento dado pide que su supuesto padre o madre haga una transferencia porque tiene un problema con un pago pues, que no puede acceder a la banca online o al dinero y le pide que haga un pago pues, en su nombre, además de unas cantidades bastante relevantes. Esto afecta más a los colectivos más senior, primero por el perfil propio de la estafa, es decir, piden cantidades relevantes de dinero, entonces tiene que ser un hijo o una hija de cierta edad, ¿no? Y que tenga cierto poder adquisitivo, y luego también por ese sentimiento de ayudar a tu hijo o a tu hija si tiene un apuro, ¿no? En estos casos siempre hay que intentar contactar con quien nos está pidiendo ese dinero y nunca hacer esos pagos si no tenemos absolutamente claro quién está detrás de esos mensajes. ¿Cuáles son los errores más comunes que se cometen y qué se puede hacer desde entidades como la vuestra para ayudar a los clientes a protegerse? Bueno, en realidad el error que cometemos todos en general es que somos demasiado confiados en el mundo digital. Es una cosa curiosa y además por eso triunfa tanto la ingeniería social. Pensamos que no nos van a engañar,
Pensamos que muchas veces, por ejemplo, con el ejemplo que he puesto antes, lo que queremos es ayudar, pues de esto se aprovechan los ciberdelincuentes y esto es ingeniería social. Y en nuestro caso, como entidad financiera, más allá de las medidas técnicas que comentaba anteriormente, una clave para combatir este tipo de fraudes y engaños es la concienciación y la formación en ciberseguridad, fomentar una cultura de ciberseguridad. Y en este caso, BBVA está apostando mucho por formar y concienciar a nuestros clientes con diferentes iniciativas, ¿no? Sobre todo pues, lanzando muchas acciones de comunicación hacia los clientes pues, por diferentes canales. Por la propia aplicación, por correos electrónicos, a través de redes sociales, organizando también webinars específicos y además, en algunos casos, para el colectivo senior. Campañas, tenemos una campaña desde hace 2 años, una campaña que se denomina Ciber Sencillo, para intentar acercar la seguridad de una forma clara, ¿no? Sencilla, como dice su propio nombre. Son diferentes actividades de comunicación, sobre todo unos vídeos cortos, en la que se muestra desde el punto de vista de un hacker cómo se realizan los engaños y sobre todo los consejos útiles para poder prevenirlos. También tenemos otro tipo de iniciativas, por ejemplo, una funcionalidad dentro de nuestra app que se llama Perfil de Seguridad, que está teniendo mucho éxito, en el que el cliente puede medir cuál es su grado de protección, ¿no? Y le damos además consejos para subir ese nivel de protección. Además de todas las herramientas que comentas, ¿cómo se puede impulsar una mayor sensibilización para avanzar en ciberseguridad? Pues lo que está claro es que los ciberdelincuentes van a seguir actuando. Es difícil de erradicar, igual que es difícil los delitos clásicos en el mundo físico. Pero lo que sí que podemos hacer es trabajar en intentar adelantarnos, ¿no? En intentar prevenir, en saber cómo actúan los ciberdelincuentes. Y eso yo creo que es un trabajo de todos los actores, desde las entidades financieras como la nuestra, pues seguir trabajando en esa formación y concienciación, además de toda la parte de las medidas técnicas de seguridad, ¿no? Utilizando las últimas tecnologías. Desde el sector público, como el INCIBE, ¿no? El Instituto Nacional de Ciberseguridad, está haciendo mucho esfuerzo también en la comunicación y en la formación de los ciudadanos, poniendo a disposición también el teléfono 017 para que puedan hacer consultas. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están haciendo una gran labor en perseguir este tipo de delitos. Los medios de comunicación estáis haciendo también una labor muy buena, ¿no? Visibilizando que existen estos riesgos. Y luego, pues también tiene una parte de responsabilidad los ciudadanos, tienen que ser más conscientes de que existen estos riesgos y formarse para poder prevenirlos. Muy bien, muchas gracias, Laura. Ha sido un placer contar contigo. Un placer.